el mundo sigue pendiente de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en esa zona en donde viven palestinos en su inmensa mayoría, son 1.700.000. Y en los últimos días, en la última semana, ha habido más de 100 muertos, casi 30 niños han perdido la vida en estos enfrentamientos. Han tratado en Egipto de que haya negociaciones entre el Estado de Israel y el grupo radical islamista Hamas, que es quien manda en la Franja de Gaza. No han llegado a ningún acuerdo. Los señores de Israel, el gobierno de Israel, lo que quiere es que los de Hamas dejen de atacar al territorio israelí por una parte, y por otra parte quiere que el resto de los países del mundo impidan que se rearmen los señores de Hamas. Y los de Hamas, por su lado, lo que pretenden es que Israel no siga atacando, no siga lanzando cohetes a la Franja de Gaza, y que además levante el bloqueo que está sometido en Gaza. La secretaria de Estado Hillary Clinton está en la zona, y Egipto, decíamos, es quien está promoviendo estas negociaciones de paz. ¿Hay alguna manera de detener esta sangría en Gaza, por lo menos la de los últimos días? Bueno, definitivamente creo que la presencia física de la jefa de la diplomacia de Estados Unidos, donde fue enviada por el presidente Obama, le da cierta peso, ¿no?, al hecho de que hay un involucramiento por fin del presidente Barack Obama en este tema. Como sabemos, la Casa Blanca del presidente Obama nunca mostró un gran énfasis, un gran acento, como lo hicieron otros presidentes, en tratar de resolver la crisis entre israelíes y palestinos. Esta presencia, que fue un poco bajo presión de la comunidad internacional, que veía que estaba simplemente haciendo una diplomacia telefónica, pues tiene ciertas posibilidades, creo yo, de tener un éxito en la medida que ambas partes tengan un interés por llegar a un acuerdo. Ahora, lo que veo hoy es una complicación en la negociación, porque es a muchas bandas. No solamente quiere algo Israel, obviamente que el cese al fuego de estos ataques, quiere algo también Hamas, y quiere algo también Egipto, que quiere que, por ejemplo, la gente de Hamas rompa sus alianzas o ponga control sobre estos grupos que se están aliando con algunos grupos extremistas dentro de Egipto. Entonces, se nota complicado, y sobre todo, obviamente, con esta explosión que hubo al interior de este autobús en Tel Aviv, obviamente se complica más todo. No debería esta explosión, que ya fue condenada esta mañana por la Casa Blanca, descarrilar ese proceso de negociación, aunque no sabemos qué tan pronto se concrete algo, porque debe estar en el interés de ambas partes, de Hamas y de Israel, hacerlo, aunque se ve realmente muy complicado. Juan Carlos, yo veo que unilateralmente Israel levante el bloqueo sabiendo que persisten ataques, y que no necesariamente la posición de los líderes de Hamas va a hacer que los ataques individuales cesen al territorio israelí. Marc. Sí, me da la sensación de que Estados Unidos está atrapada en el Oriente Medio. Ayer comentábamos que Barack Obama intenta desplazar el foco de su política exterior hacia Asia, y hemos visto que Oriente Medio le retiene. Oriente Medio es imposible huir de este conflicto. De otro lado, es muy interesante, muy importante, cómo queda aparcada la autoridad palestina, que es los palestinos de Cisjordania, que quieren dialogar, que quieren el proceso de paz. Esto se ha convertido en un conflicto entre Israel y Hamas, que es un considerado grupo terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea, y mientras tanto toda la posibilidad de diálogo, de paz, que la representa la autoridad palestina, ha quedado apartada. Y por último, creo que es importante señalar que esta crisis, a diferencia de otras anteriores, tiene lugar después de las primaveras árabes, con un escenario en la región completamente distinto. Un nuevo gobierno en Egipto, en Siria metida en una guerra civil feroz. Esto cambia también la manera de resolverlo. José Jaime, dice el The Washington Post, por otro lado, que la presencia de Hillary Clinton tiene un significado importante, porque eso puede evitar que Israel, como Hillary Clinton está en esa zona, que Israel invada la Franja de Gaza, que era algo con lo que había amenazado Benjamín Netanyahu, el líder del gobierno israelí. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, el hecho de que esté ahí Hillary Clinton, para mí, francamente, no aporta gran cosa, entre otras cosas porque yo creo que Estados Unidos ha pecado de miopía, no se ha dado cuenta que hay una nueva realidad política y social en esa zona. Y lo que decías tú, es decir, estamos ante un nuevo mapa, una nueva correlación de fuerzas con Siria en una guerra civil, con un Líbano viendo a ver qué es lo que pasa, si se extiende o no esa guerra, con Irán un poco a la defensiva. En fin, yo creo que Estados Unidos está avanzando y está viendo aquí hacia una intrascendencia cada vez mayor, porque independientemente de si esté o no ahí Hillary Clinton, lo cierto es que los acuerdos no terminan de aterrizar. Mientras Hamas insiste en que hay que poner fin a ese bloqueo tan brutal, tan inhumanitario que ha habido, mientras el presidente palestino está ahí arrinconado, el pobrecito, como una figura mínima, minúscula, empequeñecida,
Y lo más triste es que este personaje, cuando acuda a fines de mes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir el reconocimiento nuevamente de Palestina, va a llegar con una fuerza mínima. Es decir, yo creo que aquí Estados Unidos, francamente, no va a tener, su peso no va a ser mucho, y yo sospecho que aquí el gran protagonista va a ser el presidente egipcio, que también está en un dilema bastante brutal, porque por un lado tiene la presión de Estados Unidos, pero por otro lado tiene la presión de su propia sociedad, que ve cómo están asesinando, cómo están matando. Si uno revisa las cifras de las víctimas, tiene 142 muertos por el lado palestino y 5 por el lado israelí. No digo que una muerte valga menos que la otra, pero esto nos da una idea de la asimetría de poder que hay todavía. Y yo creo que por eso mismo tendría que Estados Unidos que revisar su política hacia esa zona y ser más consecuente y sobre todo más equilibrado.